su casa Calvary Chapel Jardín. Sean todos bienvenidos, a todos los que nos están viendo vía Facebook, a los miles y miles de seguidores que están con nosotros. Un saludo desde Acapulco a todo el mundo, a todos los rincones de este mundo. Muy bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a ver Génesis 31, vamos bien, vamos viendo casi un capítulo por miércoles. Y eso es bueno, vamos avanzando a buen ritmo, pero también hay que meditar todo lo que vemos los miércoles. Llévatelo a tu casa, medítalo, vuélvelo a leer para que no se nos olvide la palabra del Señor. Seguimos viendo la pelea entre Labán y su yerno, ¿verdad? Jacob. Estamos viendo los conflictos familiares entre ellos y vamos a seguir viendo esto en este capítulo 31 hasta que ya Jacob se desprende de su suegro, y eso es lo que vamos a ver ahorita, porque Dios le manda regresar a la tierra prometida a Jacob y sale de una manera no tan decorosa, ¿verdad? Jacob sale huyendo nuevamente, así como salió de su casa, de su padre, ahora sale huyendo ahora de la casa del suegro. Pero vamos antes a orar y poner todo en manos del Señor. Dios, tú sabes, Padre, que nada soy, yo lo repito mucho, Señor, pero es que es verdad. Nada puedo ofrecer, Señor, a tu iglesia. Eres tú, el único que puede a través de tu Espíritu Santo hablarnos, tocar nuestros corazones, nuestras mentes, instruirnos, reprendernos, Señor, porque somos tus hijos y estamos dispuestos a recibir lo bueno y también tu corrección, Señor. Te damos gracias, la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a abrir a leer Génesis 31 y vamos a leer del 1 al 3. ¿Están ahí ya en Génesis 31? Ok, muy bien. Dice la palabra del Señor. Y oía Jacob las palabras de los hijos de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo lo que era de nuestro padre, y de lo que era de nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza. Miraba también Jacob el semblante de Labán y veía que no era para con él como había sido antes. También Jehová dijo a Jacob: vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Imagínense la murmuración entre los familiares, el cuñado, los primos, los sobrinos, etcétera. Eso es muy común dentro de las familias, ¿verdad? Pero también es muy común dentro de las iglesias. La murmuración incomoda a cualquiera, así como le incomodó a Jacob. Eso fue lo que le sucedió. Escuchaba lo que decían de él. La murmuración, hermanos, divide familias, pero también divide iglesias. Y esta situación incómoda fue la que Dios utilizó para hacerle ver a Jacob que tenía que salir de ese lugar. Hermanos, muchas veces hay decisiones muy difíciles de tomar, incluso aún cuando estás orando. Y una de las decisiones difíciles, por ejemplo, es si cambio o no de residencia, si me voy de un lugar a otro, si cambio de trabajo o no. Son decisiones muy difíciles de tomar. Y mucho más difíciles son cuando nosotros apenas comenzamos a tener una relación con el Señor y no estamos acostumbrados a preguntarle al Señor cuál es su voluntad. Y es normal, eso pasa muchas veces. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar y a actuar inmediatamente. Eso es lo que nos ha enseñado el mundo. Nos creemos completamente libres para poder tomar decisiones en la vida. Pero los hijos de Dios siempre tienen que consultar cada paso que damos. ¿Por qué? Porque decimos que somos sus siervos. Y eso quiere decir que nosotros somos esclavos de Él. Y si somos esclavos de Él, tenemos que obedecerle a Él. Y Él es el que nos da la instrucción a cada paso que damos. Sin embargo, es muy difícil, como les dije, porque siempre hemos dado un paso antes de preguntar: Señor, ¿es el paso que debo dar? Y muchas veces Dios utiliza la incomodidad para moverte del lugar, así como lo estaba haciendo con Jacob. Pero no solo eso,
Dios le habló directamente a Jacob y le dijo, ve y sal de ese lugar. Así que, hermano, cuando tú tengas alguna duda, tienes que esperar a que el Señor te confirme de las cosas que vas a hacer. Muchas veces lo va a hacer de manera directa, otras veces vas a tener que esperar un poco más, otras veces vas a tener que ver las señales a tu alrededor para poder comprender si es o no su voluntad moverte. Vamos a poner un ejemplo del trabajo. Hay veces que el Señor utiliza la incomodidad para moverte de trabajo, pero ¿cómo puedes estar seguro de eso? Por ejemplo, tú ves a tu alrededor que ya algo está pasando, que ya no es el lugar en donde debes de estar, pero tú todavía tienes dudas. Entonces le preguntas al Señor, Señor, yo veo que esto a mi alrededor como que me estás dando señales de que quieres que aquí mi tiempo ya terminó. Sin embargo, quiero que me confirmes. Le dices al Señor, oras a Él y le dices, por favor confírmame, hazme saber, ¿sí? Si realmente yo me tengo que mover. Entonces, una de las confirmaciones, por ejemplo, hablando del trabajo, podría ser que poco después te corran, ¿verdad? Es una confirmación muy directa, ¿no?, del Señor. Sin embargo, si no te corren y tú te mueves solo, posiblemente estás huyendo de alguna prueba que el Señor está permitiendo en tu vida para enseñarte y saber que te debes de tener paciencia. O igual cambiar de residencia. Yo he notado, y también yo lo confieso, antes cuando estaba en el mundo, creía que cambiándome de residencia, todo iba a ser de nuevo distinto. Todo iba a cambiar, todo iba a ser mejor. Pero no es así. ¿Por qué? Porque cuando cambiamos de residencia, llevamos en nuestra maleta, aparte de ropa, los mismos hábitos, las mismas costumbres, los mismos problemas, los mismos vicios, y llegamos y los volvemos a vaciar en el lugar al que vamos. Pero el mundo está acostumbrado a hacer eso. Muchas personas tú vas a ver que se quieren cambiar de residencia por olvidarse de problemas, por dejar atrás su pasado, pero no lo van a dejar. Porque la única manera es volviendo a nacer. Entregar su vida a las personas y esperar a que Dios te confirme cada paso que das. Y entonces Jacob estaba ya 20 años en ese lugar de Harán. Y posiblemente puedes decir que estaba cómodo, ya tenía suficientes cosas, tenía a sus 2 esposas, a sus criadas también, a sus hijos, pero Dios lo incomodó para moverlo del lugar. Y eso es lo que estamos viendo. Miren, debemos de aprender a hacer la voluntad de Dios. Y lo que nos dice esto es el Salmo 143. Si quieren ir ahí, yo los espero. Es más, yo lo voy a buscar aquí también. Salmo 143, 10. Y dice la palabra de Dios: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu, ¿qué? Me guía a tierra de rectitud. Dios es el que nos guía a esa tierra prometida, así como a Jacob lo está guiando el Señor. Déjate guiar por la mano poderosa de Dios a camino de rectitud, a esa tierra prometida. Así como Jacob ahorita está aprendiendo a dejarse guiar por el Señor. Vamos a seguir leyendo Génesis 31 y vamos a leer del 4 al 5. Dice la palabra del Señor: envió pues Jacob y llamó a Raquel y a Lea al campo donde estaban sus ovejas, y les dijo: veo que el semblante de vuestro padre no es para conmigo como era antes, mas el Dios de mi padre ha estado conmigo. Hermanos, Jacob reconocía que Dios estaba con él, es decir, le daba la gloria a Dios por cuanto tenía todo lo que tenía. Y cuando estamos en el mundo, hermanos, o las personas del mundo, o cuando éramos del mundo, creíamos que todo era porque nosotros nos lo merecíamos, porque nosotros nos lo habíamos ganado.
porque nosotros merecemos lo mejor, porque nosotros hemos sudado para poderlo conseguir. Ese es el pensamiento que tenemos cuando llegan los beneficios o bendiciones a nuestra vida. No pensamos en el Señor. Ese es el pensamiento de alguien que no pone su confianza en Dios, sino en su propio esfuerzo. Dios es el que nos da todo y Él merece toda la gloria. Ahora yo te pregunto, ¿ese pensamiento ya ha cambiado contigo? ¿Tú cómo piensas ahora? Si piensas lo contrario, entonces tal vez aún no eres siervo de Dios. Si piensas o no has pensado en eso, o simplemente tu pensamiento no ha sido transformado por un pensamiento de gratitud sobre todo lo que Dios te ha dado o te ha quitado. La palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 5:18 dice: dad gracias a Dios en todo, y es en todo. No en unas cosas, sino en todo lo bueno y en todo lo malo que tú consideres que ha llegado a tu vida. Y Job aprendió esa lección, pues le dio la gloria a Dios por todo lo que tenía. Pero también le dio la gloria a Dios por cuanto Dios permitió que todo le fuera quitado. También le dio la gloria a Dios cuando Dios le dio y cuando Dios le quitó. Y vayan a sus Biblias a este versículo conocido, Job 1, y vamos a leer 21 y 22. ¿Ya estamos ahí? ¿Estamos ahí? Dice la palabra de Dios. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job aprendió que todo lo que sucede tiene un propósito. Y Jacob está también aprendiendo eso mismo en este momento del texto. Está aprendiendo que Dios ha estado obrando a su favor. Mira, vamos a seguir leyendo Génesis 31 y vamos a leer del 6 al 13. Dice la palabra de Dios. Está hablándole a sus esposas, recuerden, Dice: vosotras sabéis que con todas mis fuerzas he servido a vuestro padre, y vuestro padre me ha engañado, y me ha cambiado el salario 10 veces. Dice: pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Si él decía así: los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintados. Y si decía así: los listados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían listados. Así quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que al tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y he aquí los machos que cubrían a las hembras eran listadas, pintados y abrigados. Y me dijo el ángel de Dios en sueños: Jacob. Y yo dije: heme aquí. Y él dijo: alza ahora tus ojos y verás que todos los machos que cubren a las hembras son listados, pintados y abigarrados. Porque yo he visto todo lo que Labán te ha hecho. Yo soy el Dios de Betel, donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. ¿Se dan cuenta? Dios hizo que Jacob viera que él era el que estaba haciendo que las ovejas nacieran de acuerdo con el color que era a favor de Jacob cada vez que Labán cambiaba el trato. No eran las varas que ponía al frente del abebradero, ¿sí se acuerdan? Sino que era Dios, no era ninguna práctica mística ni mágica, como lo hacía ver Jacob en el capítulo anterior, que hacía algo con una vara y cuando estaba frente al abebradero la ponía y por eso nacían pintadas o del color que él quería. ¿Se acuerdan que él atribuía eso a la vara? Pues ahora no.
Jacob se dio cuenta, pero también Dios le hizo ver que era el favor de Dios el que estaba haciendo todo. Y la verdad es muy fácil demeritar la obra de Dios en nuestras vidas. A veces le pedimos algo a Dios y sucede tal y cual como lo pedimos y luego pensamos, ¿será que tal vez fue casualidad? Pero no es así, porque no hay casualidad, con Dios no, sino causalidad. Y la causalidad es Dios. Y muchos le decimos diosalidad, ¿verdad? ¿Han escuchado esa palabra? No hay nada a la suerte con el Señor. Y mira lo que dice Proverbios 16:33. Proverbios 16:33. ¿Qué dice la palabra? No hay suerte, ¿verdad? Dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Ok, ahora bien, esto no quiere decir que Dios aprueba los juegos de azar, sino al contrario, que Dios no deja que tu vida se decida por medio de la suerte. Él es el autor de tu destino, Él es el guionista de esta película llamada vida. Él es. No es nada por suerte. Dios es el que obra, así como Dios hizo que Jacob se enriqueciera con mucho ganado. Entonces Jacob comienza a comprender quién es Dios. Se le presenta el Dios en Betel la primera vez cuando iba rumbo a Harán. Unge unas piedras, le hace un voto, ¿se acuerdan? Que decía, si tú me haces ir y regresar con bien y me das prosperidad y no me falta nada y regreso rico, casi le dice, yo te voy a dar el 10%. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, nuevamente Dios le recuerda ese voto a Jacob. Vamos a seguir leyendo Génesis 31 y vamos a leer del 14 al 16. Dice la palabra del Señor. Respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extrañas? Pues ¿qué nos vendió y aún se ha comido de todo nuestro precio? Porque toda la riqueza que Dios ha quitado a vuestro padre, nuestra es y de nuestros hijos. Ahora pues, haz todo lo que Dios te ha dicho. Ahora sí se pusieron de acuerdo hasta las dos, ¿eh? Imagínense. Bueno, hermanos, Dios no fue solo evidente en la vida de Jacob, sino en la de toda su familia, por lo que acabamos de ver, ¿verdad? Jacob tenía esa relación con Dios, pero su familia se estaba beneficiando de esa relación con Dios. Y ya habíamos visto algo acerca de eso, ¿verdad? Que tú, por ejemplo, un cabeza de hogar está en una relación con el Señor, pero tal vez la esposa no lo esté. Sin embargo, llegan las bendiciones a toda la familia, ¿verdad? Y es lo similar lo que está pasando aquí con Raquel y Lea. Ellas se dieron cuenta que Dios había inclinado la balanza hacia Jacob en lugar de hacia su padre. Y eso lo reconocieron de parte de Dios también ellas. Pero ellas no estaban teniendo una relación con el Señor. Vamos a ver por qué lo digo más adelante. Y hermanos, también hay muchas personas en el mundo que se han dado cuenta que Dios te bendice. Cómo Dios te transforma o cómo transforma tu vida, cómo te prospera. Pero eso no es suficiente para rendirle su vida a Dios. Incluso siendo parte de la familia, como Lea y Raquel, veían la mano de Dios moviéndose a su favor y de toda la familia, pero ellas tenían que experimentar una relación personal con Dios para conocer a ese Dios. Sin embargo, se ve que solamente es un inicio del conocimiento sobre Dios lo que tenía Lea y Raquel. Pero no fue suficiente como para decir, el Dios de mi esposo es mi Dios. Y así hay familias, hombres o mujeres, que una persona, ya sea hombre o mujer, entrega su vida al Señor. La mujer o el hombre acompaña a la iglesia, a la persona, pero no es suficiente para decir, el Dios de mi esposo es mi Dios. El Dios de mi esposa es mi Dios. Y si Dios los unió como una sola carne, tienen que seguir a ese Dios que los unió.
Sin embargo, como les digo, no es suficiente. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que experimentar la fe y relación con Dios para poder comprender y conocer a ese Dios vivo. Ahora vamos a ver cómo Raquel se aferra a algo que no vale la pena y demuestra que el Dios de su esposo no es su Dios. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Vamos a leer Génesis 31 del 17 al 19. Dice la palabra del Señor. Entonces se levantó Jacob y subió sus hijos y sus mujeres sobre los camellos, y puso en camino todo su ganado y todo cuanto había adquirido, el ganado de su ganancia que había obtenido en Padán Aram, para volverse a Isaac su padre en la tierra de Canaán. Pero Labán había ido a trasquilar sus ovejas, y Raquel hurtó los ídolos de su padre. Hermanos, cuando Dios le dio la orden a Abraham de salir de su tierra, de Ur de los Caldeos, le ordenó dejar atrás a sus padres, a su parentela. Realmente no hizo caso completamente a Abraham, porque salió con su padre y posiblemente con la familia que se quedó en Harán, y también su padre hasta que murió. Cuando Dios le dio la orden de levantarse y salir a Jacob, él podía llevarse todo cuanto tenía: mujeres, esposa, hijos, siervas, siervos y ganado. Todo se podía llevar porque iba a la tierra prometida. Pero Raquel no quiso extrañar a los dioses de su padre. Así que fue y le robó esas estatuillas, un ídolo posiblemente babilónico de Ur de los Caldeos, no lo sé, un anatema, algo que Raquel consideraba su Dios. Ella no quiso dejar atrás su pasado para volver la mirada al verdadero y único Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ella se aferró a su idolatría. Ella estuvo dispuesta a robar y mentir a su padre con tal de no perder a ese Dios suyo. Y como les dije, hay mujeres y hombres que no están dispuestos a dejar muchas cosas, y tal vez piensan que van acompañando al camino de la tierra prometida a su pareja, pero todavía quieren robarse cosas del lugar de donde salen. Se aferran y se aferran a sus ídolos, y tal vez no son ídolos de yeso, tal vez no son ídolos de oro o de plata, no son figurillas, ¿verdad? Pero son ídolos que están tan escondidos en el corazón que ni siquiera te das cuenta. Pueden ser tus hijos, puede ser tu relación con tu esposa, puede ser tu trabajo, puede ser cualquier cosa que te aleje de la relación con Dios. Cualquier cosa, un gusto, un vicio, todo eso que traes en tu corazón, que evita que tú llegues a la presencia del Señor, que entregues tu vida a Él, es un ídolo. Y vas arrastrando el ídolo y vas pensando que vas hacia la tierra prometida y estás adorando a otro Dios. Estás siendo infiel y ni cuenta te das. Y eso es lo que está haciendo Raquel. Está creyendo que está acompañando a su esposo, está creyendo que está confiando en su esposo y que su esposo está confiando en Dios, pero ella sigue aferrada a sus ídolos. Eso pasa, hermanos, porque muchas personas creen que es más valioso lo que han dejado atrás que lo que van a ver hacia la tierra prometida enfrente. Piensan que tiene mayor valor sus tradiciones, sus costumbres, sus hábitos, que lo que tal vez, es más, a lo mejor ni sé si me va a tocar eso. Pueden pensar. Pero cuando tú sabes el valor que tiene entrar a la tierra prometida, créeme que estás dispuesto a dejar todo, a dejarlo todo. Y eso es lo que vamos a ver, hermanos. Las personas que conocen el valor del reino celestial, los tesoros celestiales, dejan toda riqueza terrenal para recibir las riquezas del reino. Mira lo que dice nuestro Señor Jesucristo acerca de dejarlo todo, lo que uno considera valioso en este mundo. Lo que verdaderamente es valioso es el reino celestial. Vayan a Mateo, por favor.
y van a buscar el capítulo 13 y vamos a leer nada más el 44, Mateo 13, 44. Dice la palabra de Dios en el 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. ¿Por qué solo algunas personas pueden dejarlo todo por el reino de los cielos? Porque Dios les hace ver el valor verdadero de los tesoros celestiales. Y eso es la fe. Porque es fácil vender y comprar algo cuando ya has visto el valor que tiene. ¿Sí me explico? Pero si no lo ves, ¿cómo puedes dejar aquello atrás por adquirir algo de mayor valor cuando tú mismo no consideras si es de mayor valor lo que vas a recibir? Es por eso, hermanos, que se llama fe. Porque no podemos ver tal vez aquellas promesas celestiales, aquellos tesoros celestiales, pero estamos seguros que nos están esperando. Y muchas personas se aferran solamente a lo que pueden ver y por eso no tienen fe. Lo difícil es dejar todo por algo que aún no has visto físicamente. Pero Dios te ha dado la convicción a través de su palabra que nada de este mundo se compara al tesoro que te espera en el reino de los cielos. ¿Ahora se entiende esta parábola de Jesucristo? ¿Cómo es que esta persona puede venderlo todo para comprar un campo? Porque sabe que todo eso no vale lo que el campo. ¿Sí me explico? Y es lo mismo, tenemos que dejarlo todo sabiendo que hay mayores riquezas en el reino celestial. Cambiar el mundo por el reino siempre será incalculablemente valioso para hacer todo y dejarlo todo por ese reino. Raquel no había comprendido el valor de ir a esa tierra prometida. Y la tierra prometida es una sombra de la promesa de la posesión del reino celestial. Pero ella no conocía porque no estaba viviendo su propia fe. Por eso no conocía esa promesa. Es importante preguntarse, ¿verdaderamente estoy viviendo mi propia fe? ¿O estoy viviendo cerca del otro que tiene fe? Está ahí a un lado. Porque no es lo mismo. No es lo mismo vivir tu propia fe que vivir la fe del otro, que vivir la fe de tu compañero, que vivir la fe de tu amigo que te invitó a la iglesia. No, no es lo mismo. Tienes que aprender a vivir tu propia fe para encontrar el valor verdadero del reino celestial. Pero muchas personas quieren los beneficios, como Raquel, que ahora tiene riquezas, que ahora puede ver que su esposo está siendo guiado por Dios o solo quiere eso, pero no quiere comportarse personalmente comprometida con Dios. No quiere dejar todos esos ídolos atrás. Y como les dije, no hablo de estatuillas de yeso, sino todo aquello a lo que te aferras. Pueden ser tus amigos, pueden ser tus familiares, pueden ser tus costumbres, cualquier cosa que te impide entrar al reino celestial. Cualquier cosa que te impide dejarlo todo por adquirir esa riqueza celestial. Hermanos, tenemos ídolos en el corazón. Y tenemos que identificarlos y desecharlos de nuestras vidas. Vamos a seguir viendo Génesis 31 y vamos a leer del 20 al 24. Dice la palabra del Señor. Y Jacob engañó a Labán, arameo, no haciéndole saber que se iba. Huyó pues con todo lo que tenía y se levantó y pasó el Éufrates y se dirigió al monte de Galaad. Al tercer día fue dicho a Labán que Jacob había huido. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y le alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán arameo en sueños aquella noche y le dijo: guárdate que no hables a Jacob
descomedidamente. Fíjense nada más, Labán se entera 3 días después de que se fue Jacob. Y estaba leyendo que más o menos son 700 kilómetros desde ahí hasta la tierra de Galaad. Quiere decir que para que Labán lo alcanzara tenía que recorrer cerca de, ¿cuánto era? 700, muchos kilómetros. ya me hizo bolas. O sea, en 7 días son 100 kilómetros. 100 kilómetros diarios para alcanzarlo ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iba Labán? Furioso y con el deseo de agarrar, y por eso es que el Señor lo detiene y dice, guárdate, ni siquiera me le hables mal a mi hijo, ¿verdad? ¿Ok? Entonces Jacob le sigue haciendo honor a su nombre, el usurpador y el engañador, ¿verdad? Y sale con mentiras y escondido de lejos de su suegro. Entonces todavía Jacob tenía esos vestigios de engaño, esas enseñanzas que su misma madre le hizo ver, ¿no? Cuando engañó a su propio padre y a su hermano, ¿no? Y posiblemente Jacob estaba aprendiendo todavía y se estaba relacionando con el Señor, pero todavía tenía esos vestigios, ¿no? De su pasado. Vamos a leer Génesis 31 y vamos a leer del 25 hasta el 30, por favor. Del 25 al 30. Dice la palabra del Señor. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho que me engañaste? ¿Y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y cantores con tamboril y con arpa, ¿no? Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos y a mis hijas. Ahora locamente has hecho. Poder hay en mi mano para haceros mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob desmedidamente, y ya que te ibas, porque tenías deseos de la casa de tu padre, ¿por qué me hurtaste mis dioses, perdón? Como aquí el hermano se rió sarcásticamente. ¿De verdad creen que Labán le iba a hacer una fiesta a Jacob por llevarse todo lo que él creía que era de él o lo que le pertenecía? Claro que no, ¿verdad? Una noche antes el Señor lo detuvo. Una noche antes de alcanzarlo el Señor lo detuvo para que no hiciera mal contra Jacob. Lo que le motivaba a Labán era el odio, era el rencor, era la venganza. Por eso es que estaba recorriendo tan rápido, lo alcanzó en menos de 7 días. En 7 días alcanzó 700 kilómetros. ¿Sí? Ok, entonces vemos cómo Labán creía que todo le pertenecía. Viendo el comportamiento de Labán durante esos 20 años que vivió con Jacob con él, ¿ustedes creen que verdaderamente creía que lo iba a recibir con felicidad, con una fiesta? Claro que no, él sabía de lo que era capaz su suegro Labán. Así que él tuvo miedo y por eso fue que salió a escondidas. Y si Dios no lo hubiera detenido, la verdad es de que quién sabe qué hubiera pasado con Jacob. Dios muestra su favor y evita que Labán le haga daño a Jacob. Incluso evita hasta que le hable mal, como les dije. Jacob sabía que era difícil que Labán aceptara que se saliera de la casa de ahí, de él. Tuvo que salir con engaños, pero Labán no se iba a quedar quieto. Es más, no se puso quieto, Dios lo puso quieto. Vamos a seguir leyendo del 31 al 32. Génesis 31 al 32. Dice la palabra de Dios. Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo,
pues pensé que quizás me quitarías por fuerza tus hijas. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses no viva. Delante de nuestros hermanos reconoce lo que yo tengo tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Quiero que por favor analicemos la vida de esta familia. Al igual que la familia de Abraham y de Isaac, la familia de Jacob está lejos de la perfección, hermanos, o de la santidad. Pero Dios determinó que iba a ser Jacob el heredero de la promesa de la tierra de Canaán. No por mérito propio, sino por mera misericordia y gracia. Por eso es que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Eso es gracia. Porque no dice, y Abraham obró bien y su justicia le alcanzó. ¿Verdad que no dice así? Tampoco dice, y Isaac se portó bien y por eso fue contado por justicia y por eso heredó la tierra prometida. O dice, Jacob se portó bien y heredó la tierra. No. Vemos cómo es la imperfección de la familia, cómo es la imperfección de los hombres, y sin embargo su misericordia de Dios se derrama por pura soberanía, por el puro afecto de su voluntad. No, hermanos, eso es gracia. Y la gracia se derrama al favor de quien Dios quiere y sobreabunda en las vidas de aquel que ha elegido. Porque, hermanos, aún sin merecerlo, Cristo murió por nosotros. Aún cuando somos pecadores, Él murió por nuestros pecados. Él, siendo justo, se hizo pecado por nosotros. Y esa es la justicia de Dios y la justificación. Y es suficiente para heredar la tierra prometida. Solamente la gracia de Dios, la misericordia de Dios hizo que cayera la promesa en Abraham, en Isaac y en Jacob. Y solamente la misericordia de Dios hace que nosotros podamos entrar a esa tierra prometida y al reino celestial. No nuestra perfección, no es nuestra justicia, sino la justificación puesta en Cristo Jesús. Y esto no lo digo para decir, bueno, pues entonces, pues no importa cómo me comporte. No, lo digo para que veamos que nada bueno podemos hacer nosotros más que amarle, más que seguirle. Y dice la palabra de Dios que el que me ama hace la voluntad de mi Padre, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir viendo el 33 al 35. Vamos a leer. Dice la palabra de Dios: entró Labán en la tierra de Jacob, en la tierra de Lea, en la tienda de Lea, en la tienda de Jacob y en la tienda de Lea, y en la tienda de las dos siervas, y no los halló. Y salió de las tiendas de Lea y entró en la tienda de Raquel. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello, o sea, una silla de montar para mujeres. Y se sentó sobre ellos, y buscó Labán en toda la tienda, y no los halló. Y ella dijo a su padre: no se enoje, mi señor, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló los ídolos. Ahora hay que preguntarnos, Rebeca le habla con respeto a su padre, y sin embargo le miente en su cara, ¿sí o no? Una cosa es hablar de manera respetuosa y otra cosa es respetar verdaderamente la autoridad, como lo debería de haber hecho Raquel con su padre. Una respuesta correcta hubiera sido: no se enoje, mi señor, pues yo tomé los ídolos, pero pido tu perdón y quiero devolverlos, ¿verdad? Eso es arrepentimiento. Hermanos, para estar bien delante de Dios y de los hombres no es suficiente con hablar bonito o con respeto, sino verdaderamente respetar y diciendo la verdad y arrepintiéndote de tus pecados, pidiendo perdón y resarciendo el daño. No es suficiente solamente con decir palabras bonitas. Un perdón sin obras de arrepentimiento solo son palabras que se las lleva el viento. Raquel añadió al pecado de hurto el pecado de la mentira. Entonces, hermanos,
¿Cuántas veces no decimos que vamos a hacer algo y no lo hacemos? ¿Cuántas veces hablamos bonito y creemos que eso es suficiente para resarcir el daño con la persona que le hacemos daño? Hay que tomar más acción, porque como dice aquí, las palabras se las lleva el viento. Entonces, vamos a seguir leyendo del 36 al 42. Dice la palabra de Dios. Entonces Jacob se enojó y riñó con Labán, y respondió Jacob y le dijo a Labán: ¿qué transgresión es la mía? ¿Cuál es mi pecado para que con tanto ardor hayas venido a mi persecución? Pues ¿qué has buscado en todas mis cosas? ¿Qué has hallado de todos los enseres de tu casa? Ponlo aquí delante de mis hermanos y de los tuyos, y juzguen entre nosotros. Estos 20 años he estado contigo, tus ovejas y tus cabras nunca abortaron, ni yo comí carnero de tus ovejas, nunca traje lo arrebatado por las fieras. Yo pagaba el daño, lo hurtado así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. De día me consumía el calor y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Así he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas, y 6 años por tu ganado. Y has cambiado mi salario 10 veces. El Dios de mi padre, el Dios de Abraham y el temor de Isaac, no estuviera conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías. Pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos, y te reprendió anoche. ¿Recuerdan que Dios les decía que permite las aflicciones en nuestras vidas? Y lo que pasó con Jacob fue mucho el aprendizaje para él. Jacob, recuerdan, estaba acostumbrado a salirse con la suya de manera fácil, engañando y no esforzándose tanto. ¿Sí recuerdan cómo describe la Biblia a Esaú y a Jacob? Esaú era un hombre de casa, de cazador de bestias, y traía de la casa para comer. Y Jacob, ¿qué decían? Era un hombre de casa, pero de su casa, de su hogar, ¿verdad? A lo mejor era un hombre hacendoso o lo que sea, pero no era un hombre que se esforzara o que hiciera tanto trabajo con sus manos, o como lo está describiendo aquí, todo lo que trabajó durante 20 años. Yo considero que Dios, en primer lugar, lo dejó salir sin nada de su casa. Nada te vas a llevar, ¿por qué? Por usurpador. Porque tú quisiste arrebatar la primogenitura. Porque tú te quisiste quedar con todo de la casa de tu padre, ahora te vas sin nada. Y vas a trabajar por ello, pero vas a regresar con más riquezas. Eso es lo que yo estoy viendo en la vida de Jacob. Porque Jacob tuvo que trabajar por sus mujeres, no lo hizo su padre Isaac, como habíamos visto. Jacob tuvo que trabajar por su ganado. Y muchas veces, antes de llegar al Señor, no estamos acostumbrados a trabajar como Dios quiere que trabajemos, hermanos. Y lo digo por mí. Porque yo muchas cosas, antes de estar en el Señor, no las hacía. Para mí todas las cosas eran pagar o hacer las cosas fáciles. Yo no estaba acostumbrado a hacer trabajos manuales o trabajos pesados. Pero Dios nos hace pasar por ese tipo de lugares porque nos quiere preparar en todo. Y yo considero que a Jacob Dios lo formó de esa manera, dejando pasar esos problemas y situaciones en su vida. Mandó un Labán para hacerlo esforzarse cada día más. Y Dios lo permitió así. Hermanos, hoy en día los jóvenes, no tan solo los jóvenes, también los no tan jóvenes, no saben trabajar para ganarse el pan de cada día. Todo lo dan por hecho. Se sientan en la mesa, comen, abren el refri, se encuentran qué comer, la ropa limpia, la mochila llena de útiles para ir a la escuela, y así pasan toda su vida escolar. Al final de todo ese tiempo de estudio, se encuentran sin saber trabajar. Ya estudiaron, pero no saben trabajar y ni quieren trabajar. Y eso es para aquellos que estudian, porque hay otros que son ninis, ¿verdad? Ni estudian ni trabajan. Bueno, pues Jacob era alguien similar, por lo que puedo ver, cuando salió de la casa de su padre, pero Dios lo transformó en un hombre de trabajo duro. Jacob tuvo que pasar esos 20 años aprendiendo
a la mala, ¿verdad? A una vida dura. Y Dios lo permitió así. Vamos a seguir leyendo el 43 hasta el 52 y ya casi terminamos. Dice la palabra de Dios. Respondió Labán y dijo a Jacob: las hijas son mías y los hijos míos son, y son mis ovejas, y todo lo que tú ves es mío. ¿Y qué puedo yo hacer hoy a estas mis hijas o a sus hijos que ellas han dado a luz? Ven pues ahora y hagamos pacto tú y yo, y sea por testimonio entre vosotros dos. Entonces Jacob tomó una piedra y se levantó por señal, y dijo a Jacob sus hermanos: recoged piedras. Y tomaron piedras e hicieron un majano, y comieron allí sobre aquel majano, y lo llamó Labán Jegar Shahaduta, y lo llamó Jacob Galat, porque Labán dijo: ese madajo es testigo hoy entre nosotros dos. Por eso fue llamado su hogar, su nombre Galat. Y Mizpa, por cuanto dijo: atalayé Jehová entre tú y yo, cuando nos apartamos el uno del otro. Si afligieres a mis hijas, o si tomares otras mujeres además de mis hijas, nadie está con vosotros. Mira, Dios es testigo entre nosotros dos. Dijo mas Labán a Jacob: he aquí este majano, y he aquí esta señal que he erigido entre tú y yo. Testigo sea este majano, y testigo sea en señal, que ni yo pasaré de este majano contra ti, ni tú pasarás de este majano, ni de esta señal contra mí para mal. Quiero que observemos las primeras palabras de Labán cuando comienza a hablar en estos versículos. Labán se consideraba justo a sí mismo delante de Jacob. A pesar de que Jacob había dado argumentos razonables de lo justo que era el partir con todo lo que le pertenecía porque había trabajado por él, Labán creía que era injusto que Jacob se fuera con sus hijas, por las cuales que ya había trabajado, con sus ovejas por las cuales ya había trabajado. Él creía que eso era injusto. Había visto la injusticia de su padre como parte de una injusticia a su familia, también sus hijas. Es decir, ellas, las hijas, reconocían que ya no eran más familia de parte de su padre y que tenían que velar por el patrimonio familiar de Jacob. ¿Sí? Ellas sabían que ya no tenían parte con su padre. Hermanos, hay mujeres y hombres también que ya tienen una familia y que tienen que velar por su patrimonio familiar, así como lo están haciendo las mujeres de Jacob. Y sin embargo no se dan cuenta y todavía consideran que la familia principal es la familia de su papá, su mamá, sus hermanos y sus primos. ¿Y qué hacen? Tratan de ver por ellos y ven más por ellos que por sus propios hijos y su propia esposa. Y Lea y Raquel, ahorita, al analizar todo lo que su padre había hecho, tomaron partido por su familia. Pero hay familias en este momento o en este mundo que no toman partido por su propia familia. Incluso yo lo llamo como que se autosabotean, porque prefieren darle más a sus parientes, porque ya no son su familia, que a su propia familia. No sé si me explique. Entonces, ahora bien, quiero que por favor que veamos cómo Labán seguía viendo todo como injusto y dice: son mis hijas, son mis hijos, son mis nietos y son mis ovejas. Todo es mío. Como les dije, 20 años había trabajado Jacob por todo eso. Pero Labán seguía viéndose como justo a sí mismo. Pero Dios es el que reparte la justicia, hermanos. Y permite que Jacob no sea tocado por Labán y que regrese a su casa de sus padres con todo su patrimonio por el cual había trabajado. Hermanos, tal vez alguna vez tú has estado en el lugar de Labán y pienses que estás en el lugar de Jacob.
Es decir, ¿te sientes tú el agraviado cuando todas las evidencias están en tu contra y solo tú eres el que no puede verlas? Pasa muy seguido esto, hermanos, que pensamos ante nuestra propia opinión que nosotros somos los justos. ¿Y saben cuál es el antídoto? Es presentar tu causa delante de Dios, así como lo hace David constantemente, como lo hacía David constantemente. Vamos a ver, por ejemplo, Salmo 26, y vamos a leer del 1 al 3. Salmo 26, vamos a leer del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en Salmos: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. He confiado asimismo en Jehová sin titubear. Escudríame, oh Jehová, y pruébame. Examina mis íntimos pensamientos y mi corazón, porque tu misericordia está delante de mis ojos y ando en tu verdad. Hermanos, había veces que David sufría algunas injusticias y se quedaba callado. Esperaba en la justicia de Dios. Había veces que David, como en este salmo, le pedía a Dios que juzgara si él era recto o no. Otras veces David no podía ver su pecado. Así que Dios tenía que enviar a su profeta, por ejemplo, en este caso fue cuando envió al profeta Natán, para que le hiciera ver su pecado de adulterio y de asesinato que cometió David. Y tú puedes decir, habría que estar ciego para no ver ese pecado tan evidente que hizo David, ¿verdad? Que para quedarse con la mujer mandó a matar al esposo, ¿no? Lo mandó a la guerra al frente, a Urías, exactamente. Pero quiero que sepas que constantemente nosotros nos volvemos ciegos y no vemos nuestro pecado, sino que vemos que la otra persona es la injusta, la que está cometiendo pecado contra nosotros. Así como lo hizo Labán, puedes estar tú o puedo estar yo creyendo que tú eres el que te has portado justo y tal vez no sea así. Entonces, lo que debemos de hacer es lo que David hacía constantemente: llegar delante de Dios y preguntarle al Señor. Mira, algo que yo hago muy seguido, cuando yo llego a tener algún conflicto con alguien, lo primero que hago es ir con Dios y pedirle perdón a Dios. Le comento lo que creo que es la ofensa hacia mí, pero también le digo, muéstrame, Señor, si yo también le he faltado o he tenido alguna falta en contra de mi hermano. Y en ese momento tal vez no veo la falta. Sigo pidiendo y meditando sobre lo que hice hasta que Dios me lo descubre. De cualquier forma trato de ir primero yo y pedir perdón, a pesar de que tal vez no vea yo mismo que soy, o me vea a mí mismo como el agraviado. Tengo que ir, a pesar de que yo crea que sea el ofendido. A eso se le llama aceptar la ofensa, no sé si me explico. Pero de cualquier forma, hermanos, si Dios me muestra que yo no pequé contra la otra persona, yo tengo que ir y pedirle perdón, porque de alguna manera yo fui el motivo por el cual entró en conflicto conmigo. Ahora bien, no por todo tienes que ir con tu hermano a querer negar las cosas y arreglarlas en ese momento, porque también es mejor esperar un momento y esperar a que las cosas se calmen. Muchas veces somos arrebatados y queremos arreglarlo todo en ese momento, y no es el momento preciso para presentarte delante de tu hermano y pedirle perdón, o de tu esposa. Tenemos que dejar un cierto espacio. En el caso de los esposos, dice la palabra, airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Quiere decir que cuando estamos nosotros disgustados uno del otro, no dejemos que pase la noche para arreglarnos. Antes de dormirse tienen que ponerse a cuentas. Por ejemplo, cuando te enteras de algo que hablan o que te hicieron, quieres inmediatamente arreglarlo y arreglar las cosas o reclamarle. Pero muchas veces, como les decía, es bueno dejar pasar un poco de tiempo. Hay veces en que Dios te impide hablar con el hermano para evitar que peques contra él, como lo hizo Dios con Labán, si se dan cuenta.
Sin embargo, siempre debes de procurar la restauración de la relación y ponerte a cuentas con él, con el hermano. Eso no significa que vas a demostrarle que tú tienes la razón, sino que quieres que la relación sea restaurada, no importando el motivo de la discusión. Y eso, si se dan cuenta, fue lo que pasó con Labán y Jacob. Al último dicen, pero ¿cómo se arreglaron? Primero le estaba reclamando que todo era suyo y al último Labán dice, bueno, vamos a hacer un pacto tú y yo, ya nadie se va a meter uno del otro y vamos a estar tú de tu lado y yo de mi lado. Miren lo que dice Mateo 5 acerca de esto, de ponerse a cuentas con tu hermano. Mateo 5, y vamos a leer del 23 al 26. Dice la palabra de Dios. Por tanto, ¿ya están ahí? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Quiero que vean primero, muy bien este versículo. En primer lugar lo que dice, mira, aquí dice, si te acuerdas que tu hermano trae algo en contra tuya, si tu hermano trae algo contra ti, en ningún momento señala a esta persona como el culpable, sino que si hay alguien que tiene algo en contra tuya, ve y pídele perdón, arréglate con él. Esto quiere decir que no importa quién tiene la razón, lo importante es estar bien entre hermanos. Y eso es lo que debemos de practicar. Vamos a seguir leyendo Génesis del 31, del 53 al 55. Ahora sí ya vamos a terminar. Dice la palabra de Dios. El Dios de Abraham y el Dios de Nacor juzgue entre nosotros. El Dios de sus padres, y Jacob juró por aquel a quien temía Isaac su padre. Entonces Jacob inmoló víctimas en el monte y llamó a sus hermanos a comer pan. Y comieron pan y durmieron aquella noche en el monte. Y se levantó Labán de mañana y besó sus hijos y sus hijas y los bendijo y regresó y se volvió a su lugar. Entonces, en estos versículos quieren arreglar las cosas entre yerno y suegro, ¿verdad? Hacen un juramento delante de Dios para que ninguno de los dos se levante en contra del otro. Vemos un juramento, medio raro, una mezcla que hizo Labán, porque el Dios de Abraham, pues sí, era el Dios verdadero de Abraham, ¿verdad? Y el mismo Dios de Jacob también. Pero dudo que haya sido Dios de Nacor, o sea, por lo menos no se ve que Nacor haya conocido, haya tenido una relación con Dios como la tuvo Abraham e Isaac. Lo que se puede apreciar es una serie de sincretismo de parte de Labán, es decir, una fusión entre dioses y el Dios verdadero. Así que creo que Jacob tuvo temor y dijo, mejor yo digo que el Dios al que teme mi padre, para no pecar, ¿verdad?, al hacer ese juramento. ¿A poco no te ha pasado que hablas con alguien y dice, pues yo creo en Dios, y es el mismo en el que tú crees, pero esa persona jamás ha conocido al Dios de la Biblia y se atreve a decir que es el mismo? Bueno, algo así le pasó a Labán y quiso jurar por un Dios que él no conocía y por un Dios que supuestamente le enseñó su padre Nacor. Vamos a darle gracias a Dios, hemos terminado la predicación de esta tarde. Vamos a orar y dar gracias al Señor. Amado Dios, Señor nuestro, muchísimas gracias por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a aplicar todo lo que tú nos has hablado en este día. Ayúdanos a no olvidarnos, Señor, y a recordar cada día y a hacer luz en medio de esta oscuridad, Señor. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, estamos despedidos.